Bien, la clase de hoy va a versar en lo que corresponde a infecciones óseas y básicamente en dos tipos de patologías infecciosas que están relacionadas a las bacterias que son las osteomielitis y las que están relacionadas a la micobacteria tuberculosis, que es la tuberculosis osteoarticular. Entonces, como vemos acá en el cuadro, la osteomielitis pues, es una infección ósea bacteriana, ¿cierto? Primaria es cuando se origina en forma directa a través de la vía sanguínea y que generalmente esta es la que se produce pues perdón, ahora sí. Esta es la que generalmente se produce por vía hemática, ¿no? Y que estas infecciones primarias pueden ser agudas y también pueden irse a la cronicidad. En cambio, las infecciones óseas bacterianas son secundarias a un proceso quirúrgico, a una fractura abierta, en la cual el hueso se infecta directamente, no se infecta a través de la vía sanguínea. Y estas secundarias también son de tipo agudas y también pueden ser crónicas. ¿Cómo es que se produce todo este proceso de la osteomielitis primaria? Porque eso es lo que nosotros nos toca ahora examinar, la osteomielitis primaria. La secundaria es una osteomielitis o una osteitis o una infección ósea que se produce pues a consecuencia de una contaminación ya del hueso, pero no a través de vía sanguínea, sino por una acción directa, ¿no? Entonces, la osteitis hematógena primaria, así se llama, se origina de todos estos procesos. Ven ustedes acá hay una infección de la piel, una piodermitis, un absceso dental, una amigdalitis o un panadizo, de cualquier infección ósea, de cualquier infección que se tenga a nivel de la piel, a nivel de la cavidad oral en este caso, o a nivel de algunos segmentos, puede ser una herida infectada en algún segmento del miembro, los gérmenes van a partir y se van a ir a localizar, y van a ingresar a través del torrente circulatorio, ¿no es cierto? Al ingresar al torrente circulatorio se pueden diseminar por cualquiera de estos órganos. Pueden ser a nivel del corazón, formando una endocarditis. Pueden irse al pulmón, formando una neumonitis o una neumonía. Pueden ir al cerebro originando una meningoencefalitis. O pueden ir hacia los miembros originando pues lo que se llama, ¿no?, unas infecciones óseas, desde lo que es la osteomielitis hasta las osteomielitis y osteoartritis infecciosas, ¿no? Pero generalmente van a originar las osteomielitis. Entonces, después de que ya han llegado hasta al tejido óseo, ¿qué es lo que va a pasar? Vean ustedes, acá tenemos esta línea en la cual va a irse a localizar a las zonas metafisiarias, o sea, a las zonas donde hay menor circulación sanguínea. Es decir, llegan a través de las arterias, a los lagos vasculares de la zona trabecular, o sea, del tejido esponjoso, como son zonas donde es intercambio arterial a intercambio venoso y son zonas lacunares. En estas zonas el tránsito y el movimiento sanguíneo es muy lento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a comenzar a depositarse y a reproducirse en este sitio del tejido óseo trabecular las bacterias. Después de que se producen pues las bacterias en esta parte, vamos a ver que pueden originar qué cosa. Ven ustedes en la trabécula, ven ustedes cómo está la sangre acá depositada.
¿no? Y de allí la infección va a comenzar a reproducirse en toda esta zona, en toda esta zona. Y después puede pasar a la matriz ósea, que es lo que generalmente sucede, ¿no? ¿A través de qué? De los vasos sanguíneos de las ostionas, y se localizan en una porción, ¿no? En una laguna, ¿no? En un núcleo del tejido óseo. De allí va a suceder esto, que van a formarse los complejos primarios, ¿no? Que son infecciones óseas que van a desarrollar un pequeño absceso a nivel de las zonas metafisiarias. Esta es una de las formas en las cuales el germen va a contaminar el hueso. Y la otra forma es en la cual pues, el proceso infeccioso va a ir hacia una arteria, digamos, periférica, a través de los canales de Havers, va a ir a localizarse la arteria a nivel del periósteo o bien del hueso cortical, y ahí es donde se va a producir la infección. Y nos va a dar, miren ustedes acá, la infección ósea a nivel ya de las zonas diafisiarias, donde es comprometido el tejido óseo cortical y también el periósteo. Entonces, esta es la forma general en la cual se va a producir la osteomielitis, ¿no? Entonces, no se olviden eso, de que de cualquier proceso infeccioso que hubiera a nivel periférico, los gérmenes van a ir al sistema general, que pueden producir meningoencefalitis, neumonías, cardiopatías infecciosas, en fin, glomerulonefritis. De allí también pueden pasar incluso al páncreas, pueden pasar al vaso y producir abscesos en cualquier nivel. Luego de que se produce la diseminación del germen en el sistema general, este germen puede ir al sistema óseo, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el sistema óseo? Se va a ir a localizar, por una parte, a nivel de lo que es la zona metafisiaria, y por otra se va a ir a localizar a través de los conductos de Havers en el tejido cortical y en el periósteo. Si se localiza a nivel de la región metafisiaria, en el tejido trabecular, nos van a producir los abscesos metafisiarios. Y cuando son la localización a nivel del tejido trabecular, perdón, el tejido compacto o perióstico, nos van a producir las osteomielitis a nivel del tejido cortical y las periostitis infecciosas, que son a nivel del tejido perióstico, que es el que cubre el hueso. Entonces, esa es la fisiopatología, esa es la forma en que se produce la diseminación de los gérmenes. Seguimos acá, es lo mismo, vean ustedes, ¿no? En un proceso agudo que ingresa el germen a la zona metafisiaria por vía hematógena, va a ir a la zona esponjosa de los huesos, la metáfisis y cuerpos vertebrales, que son las zonas infecciosas, las zonas donde se encuentran tejido trabecular. Y vean ustedes acá cómo ya a nivel del tejido trabecular se va a comenzar a formar un absceso, y va a formar una fístula, y después va a formar una fístula externa, una cloaca y una fístula externa. Por la vía hematógena, vamos a ir repitiendo esto, no quiero que ustedes queden con la duda. Vean ustedes, a nivel de la zona lacunar es de donde se va a reproducir el germen. ¿Por dónde van a llegar estos gérmenes? A través de los vasos tributarios. Van a formar, ¿qué cosa? Los abscesos óseos, el absceso de Brody, que se llama, es el absceso original, que es el que va a comenzar a producir pues una destrucción, y que es en este momento en el que nosotros debemos de descubrir el proceso infeccioso óseo para poderlo tratar y evitar que se produzca un desastre, como vamos a ver posteriormente, a nivel de todo el tejido metafisiario, y en las personas que no tienen esta fisis, que no tienen este cartílago articular, puede pasar, perdón, este cartílago de crecimiento puede pasar
el proceso infeccioso hacia las articulaciones. Ven ustedes, entonces lo que hemos visto anteriormente, este es todo el proceso de la osteitis hematógena primaria, ¿no? La fisiopatología de la osteitis hematógena primaria. Lo mismo, y ahora vamos a ver acá. Miren ustedes, la secundaria, pues ya viene por una inoculación directa. Ya no se produce el proceso infeccioso a través de la vía sanguínea, sino puede ser a través de una fractura abierta o puede ser a través de una infección quirúrgica, ¿no? Entonces, que ha contaminado la herida y se ha infectado esta herida. Entonces, esas son las secundarias. Secundarias, ¿por qué? Porque están relacionadas a un proceso secundario, como puede ser una infección por contaminación debido a una fractura abierta en la que el hueso se ha contaminado con el medio ambiente, o bien a través de una intervención quirúrgica en la cual pues no se ha hecho una buena, no se han tomado todas las normas de bioseguridad y se ha producido la infección por una contaminación del instrumental quirúrgico o de los equipos quirúrgicos, y han contaminado el hueso. Entonces, la osteomielitis aguda primaria o la osteitis hematógena primaria, después de que se produce una proliferación bacteriana, va a tener un alojamiento bacteriano que va a ser pues a nivel de una de las zonas metafisiarias, o bien pues va a producir una trombosis bacteriana. Esta proliferación bacteriana, bien sea una trombosis bacteriana o un alojamiento bacteriano, va a producir un edema o un exudado a nivel óseo, ¿no? Entonces, este proceso primario intraóseo, ¿qué es lo que va a originar? Una necrosis vascular, ¿no? Y va a formar pues un absceso y esta necrosis vascular va a originar un secuestro. De igual forma, si hay una trombosis bacteriana, va a ir a localizarse a nivel del tejido óseo y también va a producirse una necrosis o un secuestro, ¿no? Que el secuestro se le llama involucro. Luego de eso pues va a haber una neoformación ósea, o sea que después de que se produce toda la necrosis del tejido óseo, se va a formar un tejido nuevo, un tejido óseo nuevo, pero que no tiene las mismas características. Es un tejido óseo en el cual no se va a observar la estructura misma del tejido óseo, sino es un tejido de características pétreas, como si fueran estructuras vidriosas, donde no vamos a encontrar pues osteomas, y lógicamente entonces estas zonas en este tejido óseo neoformado estará privado de una buena circulación, ¿no? De una buena irrigación. Entonces de allí pues se va a dar origen a la osteomielitis crónica. Entonces, este proceso que se origina con una infección aguda primaria y que va a originar pues un alojamiento bacteriano primario a nivel de la zona metafisiaria o a una trombosis, todos van a llegar a esto, a una osteomielitis crónica, si no se hace un tratamiento adecuado en este nivel, en el nivel en que se está produciendo el absceso de Brody o el absceso a nivel de la zona del tejido óseo, antes de que haya una destrucción del tejido óseo en el cual se ha inoculado este germen. Ven ustedes, desde la evolución se produce una necrosis del tejido óseo, ¿no? Acá este es un absceso de Brody, se llama, porque este absceso de Brody tiene una cápsula, tiene la porción periférica del absceso, tiene una formación de pus, y el pus va a alojar, ¿qué cosa? Un pequeño secuestro óseo, una porción de hueso necrosado, que ya está considerado como un hueso que es un secuestro, está secuestrado este fragmento, pero es un tejido de hueso necrosado. Vamos a verlo con mayor. Vean ustedes, este es el absceso de Brody, ¿no? Que cuando ya se ha producido acá un secuestro, quiere decir que este cuadro ya ha evolucionado, no en forma inicial
como quisiéramos solamente en la proliferación bacteriana que puede haber en esta zona, y que esa proliferación bacteriana está comenzando a producir un absceso sin antes destruir pues una parte del hueso e involucrarlo dentro de este absceso. Entonces no habría, en el caso de las osteitis hematógenas primarias, no hay que esperar que se produzca esto, que se produzca esta necrosis del tejido óseo y que sea involucrado dentro del absceso. Sino hay que descubrir en el momento en que se está produciendo el absceso para, a través de una punción, hacer la evacuación de este absceso y que salga el pus a través del orificio que se haga y no se forme esta destrucción del tejido óseo. Generalmente este proceso primario, si se produce en niños, vean ustedes, acá tenemos el núcleo de crecimiento, la fisis que también se llama. Entonces, esta fisis va a evitar de que este proceso infeccioso pase hacia la articulación. Por eso es que en los niños, los cuadros de osteitis hematógena primaria no van a ser un cuadro que comprometa la articulación y se convierta pues en una artritis, una osteomielitis y una artritis piógena, sino simplemente va a ser una osteitis hematógena primaria. Salvo en una zona en la que sí se puede originar un problema mayor y contaminar la articulación, que es en la cadera. Si en la zona metafisiaria, a nivel de la zona trocantérica o subtrocantérica de la cadera, se produce este proceso, no se olviden ustedes que los vasos sanguíneos pasan por el tejido esponjoso hasta la cabeza del fémur. Entonces, si este proceso se produce en esta zona, la contaminación puede seguir este trayecto a través de los vasos rectos intraóseos y pueden contaminar la articulación, porque la cápsula articular se encuentra en la región de la línea trocantérica, y este cuadro puede ir pues pasando todo eso, toda esa área, y contaminar la articulación de la cadera, perdón, ¿no? De la cadera. Entonces, este es un cuadro ya mucho más complejo, y que generalmente hay veces se produce este proceso infeccioso con cierta frecuencia a nivel de la cadera. Ven ustedes, si ha evolucionado más. Acá tenemos ya el absceso de Brody ha pasado a la formación de una cantidad de pus. Nadando en el pus se encuentra este secuestro, que es una porción de hueso necrótico, desvitalizado. ¿Y qué va a pasar? Que a medida que van desarrollándose este proceso infeccioso, va contaminando segmentos óseos mayores. Y el pus, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir transcurriendo hasta que va buscando una salida. Esta salida puede ser en dos formas. Una, que vaya hacia la médula ósea y convierta esta osteitis hematógena primaria metafisiaria en una mielitis o una infección ósea de la médula, ¿no? Ósea, o vaya y contamine también el tejido óseo cortical. O bien este absceso puede salir, formar una cloaca, ¿no? Y a través de esta cloaca es una fístula ósea y fistulizarse a la parte exterior. Ven ustedes acá como ya el tejido, este absceso, se ha fistulizado hacia la parte exterior a través de una perforación que se hace en el tejido cortical, pasa el periósteo y se elimina pues hacia la periferia a través de una fístula. La fístula es en la parte en los tejidos blandos, y en la zona en que es en el tejido óseo se le denomina una cloaca, ¿no? Entonces, este es un absceso que se está drenando ya hacia la parte periférica, pero este es un drenaje en el cual ya ha comprometido una parte del tejido óseo, y vean ustedes que pues tiene un secuestro óseo, que es lo que no se debe de esperar. No debe esperarse que esto drene en forma espontánea, ¿no? Sino que se debe de hacer un drenaje quirúrgico antes de que se produzca
este secuestro óseo. Ya esto pues va a la cronicidad. Vean ustedes cómo cuando se produce esta fístula, este secuestro puede ser eliminado a través de la fístula o puede quedar en el interior del absceso, pero generalmente esto se va destruyendo poco y se va eliminando como pequeños fragmentitos de hueso a través de la fístula, y después de que se elimina, pues ya se cierra la fístula y vean, todo el proceso infeccioso continúa en el interior del tejido óseo, llegando a la cronicidad. Y lógicamente, esta cronicidad que va a hacer, que va a destruir las características anatómicas microscópicas del tejido óseo, y ya no va a tener las mismas características de este tejido óseo. Ya no va a tener conductos de Havers, ni tampoco va a tener osteonas, sino se va a volver un tejido óseo ebúrneo o un tejido óseo medio vitrificado, en que tiene esas características incluso, ¿no?, de ser un tejido óseo sumamente duro, y donde en estudios histológicos no se va a poder encontrar ningún tipo de osteonas ni circulación en el interior de este tejido, y consecuentemente será un tejido que no tiene pues irrigación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros en el diagnóstico? Los antecedentes primero, ¿no? Y que por eso es importante en los antecedentes, cuando viene un niño que tiene, digamos, fiebre, tiene todo un cuadro séptico, incluso puede venir con diarrea, con vómitos. Entonces, no hay que olvidarse de que estos cuadros infecciosos generalizados pueden, si bien es cierto, pueden comprometer todos los sistemas, también pueden comprometer el sistema óseo. Entonces, se tienen que ver todos estos antecedentes: si tuvo amigdalitis, si tuvo infecciones en la piel, si tuvo lo que hemos visto, infecciones en cualquier segmento óseo, si tiene caries. Entonces, después de que veamos todos estos antecedentes, o sea, tenía una neumonía, entonces nosotros debemos de buscar y hacer un buen examen clínico. Generalmente estos niños que tienen un proceso de osteomielitis hematógena primaria vienen con una inmovilización, ¿no?, una impotencia funcional del miembro que está comprometido. Por decir, si es una infección a nivel de las metáfisis distal de la rodilla, pues vendrán con la rodillita flexionada y no podrán extender a la rodillita. Y si tienen un proceso infeccioso a nivel de la cadera, vendrán pues con la caderita flexionada y no podrán extender ni movilizar el miembro inferior. Entonces, por eso es bueno que se examine, porque no solamente pues en miembros inferiores se produce esta infección hematógena ósea, sino se produce en cualquier segmento. Puede ser en cúbito radio, puede ser en hombro, a nivel de la porción proximal del húmero. Entonces hay que tener presente estos antecedentes y hacer un buen examen clínico en los niños. Si es un niño que viene con diarrea y fiebre, no se olviden de examinar los miembros y ver si no tiene pues un compromiso del tejido óseo, ¿no? Luego, entonces, iremos a los exámenes auxiliares: una radiografía, un escáner, un TAC, una resonancia magnética y, por supuesto, los exámenes de laboratorio auxiliares, como son pues un hemograma, donde encontraremos una desviación a la izquierda con una leucocitosis, ¿no es cierto? Pero nosotros, si encontramos nosotros que en el examen clínico hay un segmento óseo que no se mueve, hay que tomarle una radiografía inmediatamente comparativa entre de las dos articulaciones, o de los dos segmentos que pueden estar comprometiéndose. Y con esta radiografía nosotros va a ser un poco difícil, si ustedes no tienen experiencia, para hacer una buena lectura de estas radiografías. Pueden confundirse y no hacer un buen diagnóstico.
En cambio, con el escáner sí. En el escáner, con el tectenio, pueden ustedes encontrar que una mayor captación, ¿no?, de estas sustancias radioactivas a nivel de las zonas donde hay procesos infecciosos. Entonces, este es el examen más indicado. Pero lamentablemente nosotros no tenemos estos exámenes de laboratorio, pues no tenemos escáneres, entonces nos tendremos que valer de la radiografía o de la tomografía, tomografía axial computarizada, pues, y la resonancia magnética no nos va a servir de mucho. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer cuando tienen una radiografía? Hacer una buena evaluación radiográfica. Y esta buena evaluación radiográfica está en relación a qué? A ver si no hay un velamiento, si no hay alteraciones en el trabeculado óseo de las zonas metafisiarias donde están sospechando que se está produciendo este proceso infeccioso. Y cómo ustedes pueden ver las diferencias que pueden existir entre una zona o un segmento que es normal y un segmento que es patológico. Si la radiografía ustedes la tienen de frente, levántenle, van a tenerla ustedes en un megatoscopio, por supuesto, o la van a tener en la mano. Para poder hacer la diferencia, ustedes inclinen la radiografía de la porción inferior, inclínenla en unos 45 grados y miren la imagen. Y van a ver ustedes que haciendo esta inclinación van a encontrar una diferencia entre la imagen sana y la imagen patológica. Entonces van a ver que en la imagen patológica es como un velamiento, es una especie de como una pequeña nubecita que se encuentra a nivel donde se está produciendo el absceso. Entonces allí es cuando se debe de actuar. En ese momento se debe de actuar, lógicamente, haciendo pues el tratamiento adecuado en este caso, ¿no? Vean ustedes acá, estas ya son imágenes de osteitis que ya han destruido el tejido óseo. No ven ustedes en una radiografía solamente se ven estas imágenes, ¿no? Así ya donde ya se ha destruido el tejido óseo ya hay abscesos. En cambio, cuando ustedes tienen un escáner, pueden ver estas imágenes. Con un escáner pueden ver estas imágenes. Bien, vean ustedes, acá, por ejemplo, hay mayor captación, ¿no? Si ustedes están sospechando que a nivel del hombro esté un proceso de osteomielitis, pues irán al hombro y verán pues si hay mayor captación o no en el hombro o en el segmento que ustedes están queriendo diagnosticar esta patología. Por eso es que estas imágenes ya son de osteomielitis crónicas. Es un poco dificultuoso hacer un buen diagnóstico en los casos en los cuales está iniciando el proceso infeccioso. Ven ustedes acá, por ejemplo, si nosotros queremos ver acá en este segmento óseo, vamos a ver cómo acá tenemos una pequeña imagen, ¿no? Miren ustedes, acá hay aumento de volumen, ¿no? Y acá tenemos una imagen en la cual se está iniciando el proceso a nivel de la zona metafisiaria proximal del cúbito. O vamos a ver esta imagen, vean ustedes, cuando hay se está comenzando a destruir el tejido óseo. ¿Y qué pasa cuando el proceso de osteomielítico o de la zona metafisiaria va hacia la zona diafisiaria? Generalmente pues produce una destrucción y se produce un aislamiento, resulta de que toda la diáfisis se convierte en un secuestro. Entonces este secuestro es un tejido necrótico, es un tejido que no tiene ningún valor y que se separa de por sí solo de las zonas metafisiarias y termina en esto. Termina expulsándose prácticamente un segmento del hueso, ¿no? En este caso sería todo el segmento diafisiario del cúbito, del radio. Entonces, lógicamente esos ya son cuadros que son muy avanzados, pero no hay que llegar a esto, sino hay que ver la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz.
el proceso cuando recién se está formando el absceso para poderlo drenar. Vean ustedes la captación en un escáner, cómo se capta perfectamente bien los sitios donde hay mayor acumulación del tetanio y vean ustedes cómo podemos nosotros diagnosticar con el escáner un proceso infeccioso. Vean ustedes, los salados normales no tienen esa captación, ¿no? Sino la captación está más localizada en los lugares donde se está produciendo el proceso infeccioso e inflamatorio. Entonces, el escáner es la mejor forma de diagnóstico de un proceso infeccioso agudo de la osteomielitis. Entonces, vamos a ver este algoritmo para el tratamiento. En una osteomielitis aguda, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, hacer un tratamiento médico expectante, analgésicos y antibióticos. Y luego de este tratamiento médico expectante, ir a la descompresión quirúrgica, es decir, hacer una perforación, una trepanación, si se quiere decir, del hueso. ¿Para qué? Para que se elimine el absceso. Y si nosotros entramos en este proceso, en todo este proceso vamos a ver que se va a resolver el problema. No vamos a tener un problema ya de osteomielitis crónica, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el diagnóstico, hay que hacer tratamiento antibiótico y eliminar el absceso. Quirúrgicamente, haciendo pues, esto ya lo hace el traumatólogo, pero es necesario que ustedes lo sepan, haciendo una descompresión quirúrgica del sitio donde se está produciendo el absceso para que se produzca la resolución completa de este cuadro. Esto lo hemos hecho muchas veces nosotros en el hospital, en niños que venían con estos cuadros. Eran niños pequeños, eran niños de 3 años, 4 años, ¿no? En los cuales venían con el cuadro infeccioso. Y se ha hecho la trepanación con una pequeña broca, hemos hecho un orificio en la zona donde se produce el absceso, y el absceso, pues a través de este pequeño orificio, se ha descomprimido el absceso y se ha eliminado a través de la fístula que nosotros le hemos hecho en forma quirúrgica. Si no se hace este procedimiento, se va a ir pues a la osteomielitis crónica. En el caso de la osteomielitis aguda, vean ustedes, cuando ya se ha producido un absceso y se ha hecho pues un aseo quirúrgico, se han puesto fijadores externos, injertos óseos y colgajos, para que esto pueda ir a una resolución. Pero generalmente cuando es en una segunda fase, ya cuando se ha producido todo esto, generalmente va a la osteomielitis crónica, pero para realizar, digamos, evitar que hayan fracturas, o si han habido fracturas, si se han expulsado fragmentos óseos donde hay una inestabilidad en el segmento que se ha comprometido, pues habrá que poner fijadores externos, y después de que se ha eliminado todo el proceso infeccioso y tenemos la seguridad que ya no hay gérmenes en esta zona, se ponen pues injertos óseos y posteriormente se hacen colgajos de piel, porque hay que resecar todas las partes blandas que están comprometidas, hay que resecarlas y hacer pues nuevos injertos y colgajos para que se produzca una resolución. Pero esta resolución es, digamos, entre paréntesis, muy difícil que se pueda realizar en forma definitiva, porque generalmente estas osteomielitis vuelven a reactivarse, y al reactivarse, lógicamente, van a haber otra vuelta al proceso infeccioso, y otra vuelta al secuestro, y otra vuelta a las fístulas y el pus. El tratamiento con antibiótico terápico y quirúrgico, pues es el resultado del tratamiento precoz, el 90% satisfactorio. El quirúrgico precoz, vean ustedes, nos va a dar un 70% de satisfacción, ¿no? En el tratamiento antibiótico terápico y quirúrgico. Y crónico quirúrgico, pues ya es un caso en que no se haga todo este proceso, o si se hace este proceso y no hemos utilizado bien
el procedimiento pues, se va a ir a la cronicidad. Entonces, después de que se ha hecho este tratamiento, se ha hecho la debridación y se han hecho los hemogramas, y se han hecho los hemocultivos y el cultivo del pus que hemos recolectado a través del absceso, entonces, y no utilizamos el antibiótico adecuado, se puede ir a la cronicidad. Ven ustedes el tratamiento quirúrgico ya de un cuadro crónico. Esto es lo que nosotros hacemos en el hospital. Este es un dibujo, ¿no?, que nosotros hemos hecho en alguna forma. Hacemos una perforación, vean ustedes, después de que hemos ingresado hasta el tejido óseo, se hace una perforación, se saca como una especie de una placa, una lámina de hueso, se hace un buen curetaje óseo, se hace una buena limpieza, ¿no?, del canal donde hemos eliminado los secuestros. Estos son los secuestros, ¿no? Vamos a ampliar un poquito la imagen. A ver, vean ustedes acá, pues se ha hecho la perforación y este es un secuestro. Y no solamente existe este secuestro, sino pueden haber más secuestros. Vean ustedes acá, pues no hay más secuestros en el interior. Entonces se elimina todo esto, se limpia bien el tejido óseo y el conducto, el canal medular, se hace una buena limpieza con antisépticos de la zona y lo que nosotros hacemos después es un colgajo, es decir, un músculo que se encuentra cercano al sitio donde se ha hecho esta saucerización, así se llama. Introducimos un colgajo de músculo al interior, ¿no? ¿Por qué? Porque este colgajo de músculo nos va a llevar irrigación a este tejido óseo que no tiene ya conductos de Havers y por supuesto vasos sanguíneos. Entonces, a través del músculo vamos a hacer que haya irrigación en esta zona y se depositen los antibióticos en esta zona. También lo que nosotros hacíamos era depositar un paquete de antibiótico, es decir, en una esponja que se llame gel foam, que ustedes seguro que ya lo van a conocer cuando lo conocen algunos. Es una especie de una esponja viable, ¿no?, que está formada de sustancias vegetales, ¿no? Este gel foam es como una especie de un algodón prensado. Entonces hacíamos un paquete de gel foam y le poníamos antibióticos en el interior. Y además de eso le introducíamos en el conducto, en el canal medular, que ha sido saucerizado, le introducíamos el músculo para que el aporte sanguíneo sea a través de este colgajo muscular, y a través del colgajo muscular lleve antibióticos y también dejábamos antibióticos en el canal medular. Bueno, esto ya es una, digamos, es una mención, digamos, que les pueda a ustedes llevar a un criterio general de lo que es la osteomielitis o la osteitis hematógena primaria, que es un cuadro muy grave. ¿Por qué? Porque destruye pues el tejido óseo, ¿no? Entonces, MADE tiene una metodología de tratamiento, ¿no? Vean ustedes la forma, antibióticos adecuados antes de la formación de un absceso. La remoción quirúrgica es obligatoria en caso de los abscesos. Si el debridamiento es efectivo, permite pues actuar al antibiótico para evitar las recidivas o el cierre primario de la herida sea seguro. Entonces, si nosotros utilizamos un buen antibiótico y hacemos el debridamiento, podemos cerrar la herida quirúrgica, ¿no? En la cirugía pues no se deben de lesionar hueso viable ni tampoco partes blandas, más de lo que ya hay de lesionar, ¿no? Y pues lógicamente se debe continuar con la antibiótico terapia después de la cirugía durante mucho tiempo. Entonces, en resumen, cuando nosotros tenemos una osteomielitis ya, o sea, cuando ya hay un cuadro crónico, debemos hacer todo el procedimiento quirúrgico
No, hay que debridar, limpiar las fístulas, las partes blandas, hay que eliminar los secuestros, hay que hacer un buen curetaje, lógicamente sin lesionar la parte del hueso viable, y canalizar el conducto medular, porque el canal medular se encuentra obstruido por tejido necrótico, o sea, por secuestros. Entonces hay que canalizar el canal medular para que a través del canal medular sano pueda ingresar también antibióticos por vía sanguínea. Entonces, después de hacer esta cirugía, pues eliminar todos los tejidos que están lesionados por el proceso infeccioso, se debe continuar con una antibiótico terapia después de la cirugía, ¿no? Un tiempo prolongado. Y hacer cultivos y antibiogramas frecuentes para ver que los gérmenes no hayan hecho resistencia al antibiótico que estamos utilizando. ¿Y qué antibióticos podemos utilizar? Los aminoglucósidos o la gentamicina con la penicilina. Es una buena relación de antibióticos. Cuando ustedes tengan un niño o un pacientito que tengan ustedes con este cuadro y vean ustedes que es un cuadro, digamos, infeccioso a nivel óseo, entonces ustedes pueden utilizar la ampicilina en dosis normales y lógicamente después de eso ya utilizar también la gentamicina. Pero lo más importante es esto, la remoción quirúrgica del absceso. Es lo más importante. Claro que cuando recién está comenzando el cuadro se puede utilizar los antibióticos que nos van a dar una buena posibilidad de remisión del cuadro. Pero queda la duda si este absceso que se ha formado a nivel del tejido óseo puede reactivarse en cualquier momento, sobre todo cuando bajan las defensas de los pacientes. Entonces hay que tener cuidado en eso y es preferible hacer la remoción quirúrgica y que, como dicen acá, es obligatoria la remoción quirúrgica si es que ya se ha visto de que a nivel del tejido óseo hay una formación de un absceso. Bien, entonces en forma general, esto es lo que nosotros debemos de saber en lo que es la osteitis hematógena primaria, o sea, la que se produce por vía hemática. En la secundaria, pues ya hay que, imagínense, si viene y hay un paciente que ha sido operado, se le ha puesto plaquitornillos o se le han puesto clavos, entonces pues habrá que sacar todo el material quirúrgico que se ha infectado, habrá que limpiar el tejido óseo contaminado, es decir, incluso sacar fragmentos óseos que se han podido secuestrar, poner fijadores externos y el tratamiento es prolongado, ¿no? En los cuadros secundarios. Y lo bueno es de que en el cuadro primario, pues son solo gérmenes, generalmente son estafilococos o estreptococos los que contaminan el tejido óseo. En cambio, los cuadros secundarios, pues ya son generalmente son cuadros que están originados por gérmenes hospitalarios que son resistentes, ¿no? O gérmenes que infectaron el tejido óseo, pero que son resistentes a los antibióticos. Entonces, es muy diferente el tratamiento de una osteitis hematógena primaria a un tratamiento de una osteitis hematógena secundaria, a un proceso quirúrgico o a una fractura abierta donde el hueso se ha expuesto y se ha contaminado. Bien, ahora vamos a ver la tuberculosis osteoarticular, que es otro cuadro que también se presenta en nuestro medio y que generalmente ataca no el tejido óseo en parte, sino más ataca las articulaciones y la columna vertebral, ¿no? En lo que corresponde a la especialidad en traumatología. Lógicamente que pueden haber procesos que ataquen no solamente el tejido encefálico produciendo la meningoencefalitis tuberculosas, ¿no? y otros órganos también. Ahora vamos a ver cómo es que el germen del bacilo tuberculoso puede migrar a cualquier sitio de acuerdo a la forma en que se lesione o el complejo primario se reactive, ¿no? Entonces, la etiología, pues, esto es
Este está mal, pues esta imagen era anterior. Bien. Acá tenemos la patogenia, ¿no? El germen, ¿cómo es que se produce la diseminación? Voy a disculpar, las anteriores diapositivas debían estar antes de esto. Pero entonces vean ustedes acá, el germen, primero, para que se produzca la patología, pues tienen que haber un gran número de gérmenes, ¿no? Estos gérmenes tienen que ser virulentos, tienen que tener una alta virulencia. ¿Y qué pasaría en el huésped? Pues el huésped pues, tiene una resistencia natural adquirida para evitar que se produzca esta diseminación. Sin embargo, cuando en el huésped se produce una baja de las defensas, por cualquier patología que origine esto, pues va a hacer que estos gérmenes, así sea un número pequeño, o que sean gérmenes que tengan alta virulencia, se van a diseminar. Y la diseminación, pues, pues, se origina generalmente de la primoinfección. La diseminación después de la primoinfección, pues, viene a consecuencias de una disminución de las defensas de los pacientes en un proceso de depresión inmunológico. Por ejemplo, pueden ser pacientes desnutridos o pacientes que tienen neoplasias en las cuales se ha producido una caída del sistema inmunológico. Pueden ser los pacientes que tienen un VIH positivo o SIDA. Entonces, en todos estos pacientes que tienen estos cuadros en los cuales el sistema inmunológico ha decaído, o es que se produce pues la diseminación. ¿Desde dónde? Desde la primoinfección. Un paciente desnutrido, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad que tenga digamos, un cuadro que origine esta disminución de una alteración del sistema inmunológico. Un desnutrido también tiene, ¿no?, una depresión del sistema inmunológico. Y vamos a ver, pues, cómo es la patogenia. Generalmente estamos nosotros expuestos al micobacilo tuberculoso, ¿no? Cuando estamos expuestos puede originarse dos cosas. Pues la eliminación del proceso, o sea, esto se produce por una inmunidad innata o adaptativa que elimina el proceso infeccioso. O puede producirse una infección latente, ¿no?, con control inmune de la infección, es decir, que no se ha diseminado esto, lo tengamos latente, o pues tengamos una infección activa en el momento en que se produce esta infección. Generalmente nosotros nos encontramos tenemos estos dos niveles. En algunos se produce la eliminación inmunitaria inmediata, y en otros pues acá tenemos el complejo primario. Entonces, en esta infección latente va a formarse este granuloma de infección que es el complejo primario. Este complejo primario está controlado para que no se produzca la diseminación. Lo controla el proceso inmunitario de la persona. O se reactiva pues cuando hay una infección o una enfermedad después de que se produce este complejo primario. Puede haber una reactivación en una enfermedad postprimaria o una enfermedad en la cual se han disminuido las defensas. Y acá tenemos pues cómo es la patogenia. Vean ustedes, esta es la primera infección. Acá tenemos otros. Vamos a ampliar un poquito las imágenes, después las vamos a ver en conjunto. Vamos a ver que nosotros tenemos acá el complejo primario, ¿no?, que generalmente a nivel de la zona del ilio pulmonar nosotros tenemos un complejo primario, que es la prima infección, que está detenido porque, bueno, el organismo de por sí está haciendo de que no se produzca una activación del micobacterio. ¿Por qué? Porque tenemos las defensas adecuadas para que este micobacterio esté, si se quiere decir, dormido dentro del complejo primario, este chancro de Gong que se llama, ¿no es cierto? Ustedes ya saben eso. Luego,
¿qué pasa? Si se activa este complejo primario, puede tomar diferentes vías. Si el complejo primario horada un bronquio, va a producir una tuberculosis, ven ustedes, en un segmento. Dependiendo del bronquio que lesione, pues si es un bronquio de un segmento, pues se va a producir una tuberculosis segmentaria. Si lesiona la arteria pulmonar, que es la que lleva la sangre a oxigenarse, ¿no es cierto? Que es la sangre que llega, la sangre venosa que llega al corazón y que del corazón es enviado a los pulmones a través de las arterias pulmonares. Si horada una arteria pulmonar, va a producirme ustedes una tuberculosis miliar que va a contaminar ambos pulmones. En cambio, si es un bronquio, solamente contamina un segmento o puede ser un pulmón. Y la tercera forma de diseminación es que este complejo primario horade o lesione una vena pulmonar. Y ustedes saben que a través de la vena pulmonar, pues, ¿qué va a pasar? Que la vena pulmonar va a llevar la sangre hacia el corazón izquierdo, y el corazón izquierdo ya es proyectada la sangre a través de la arteria aorta a diferentes partes del organismo, ¿no? Pueden ir al cerebro, pueden ir al páncreas, al hígado, a los riñones, o pueden ir al sistema osteoarticular. Entonces, la diseminación a nivel del sistema osteoarticular, pues es una diseminación hematógena, que se produce, ¿por qué? Porque el proceso primario o que se encuentra a nivel del hilo pulmonar ha lesionado la vena pulmonar o una pequeña vena pulmonar, y de ahí se ha ido directamente la sangre hacia el corazón, y del corazón se ha distribuido a los diferentes órganos. Puede haber tuberculosis renal, puede haber tuberculosis pancreática, puede haber las meningoencefalitis tuberculosas, pueden haber las tuberculosis osteoarticulares. Entonces, vean ustedes cómo es la patogenia. Yo les he hecho este cuadro porque quería que ustedes entiendan de que a partir de este complejo primario, si se horada una vena pulmonar, pues la sangre va a ir hacia el corazón y del corazón se va a distribuir todo el organismo. Puede originar tuberculosis en otros órganos, pero en lo que corresponde a nosotros va a originar una infección a nivel de las articulaciones. Y una cosa que es importante, que no sé si la tengo acá, bueno, no, vamos a ver todavía, después si no les voy a aclarar esto. La tuberculosis pulmonar, pues vean ustedes, hemos visto que los principales sitios de implantación, pues por vía sanguínea y oxigenada hacia la corteza cerebral, renal hacia la corteza cerebral, a los huesos largos, a las glándulas adrenales, a la pleura por frecuencia y continuidad, y linfática por localización natural del bacilo, ¿no? Entonces, estos son los principales sitios donde se va a diseminar la tuberculosis cuando se produce este cuadro de horadación de una vena pulmonar. Y acá tenemos que es principalmente en los huesos largos. Esta es la virulencia del micobacterium. Ustedes la forma del micobacterium y ustedes ya lo conocen, ¿no? No lo vamos a escribir, pues, porque obviamente ustedes en microbiología han llevado esto. La tuberculosis ósea, ven ustedes, la tuberculosis a nivel de la cadera. Se produce pues un absceso y vean ustedes acá hay un gran compromiso articular, ¿no? de la cadera. Vean ustedes acá la tuberculosis extrapulmonar, pues puede ser también a nivel de la parte blanda, pero principalmente se presenta a nivel de la cadera o de la rodilla. Y este absceso que ustedes ven no tiene otro color, no tiene el color del absceso, de los abscesos piógenos, ¿no? Vean ustedes, este es un tumor de color
blanco, así le llaman, tumor blanco. ¿Por qué? Porque no tiene la forma ni las características de un absceso de tipo piógeno. Entonces es así, es un aumento de volumen de la rodilla con compromiso de las partes blandas, que no es muy doloroso y que generalmente no tiene aumento de temperatura, por eso se le llama el tumor blanco. Y generalmente, como le digo, estos cuadros se presentan sobre todo en las articulaciones de la rodilla y de la cadera. Es como un tumorcito, es un tumorcito pues ahí, pero que está comprometiendo la articulación. Ven ustedes también pues se puede producir una tuberculosis a nivel de la columna vertebral. Y en la columna vertebral van a producirse abscesos, en los cuales son abscesos que no son calientes, son tumores fluctuantes, discretamente dolorosos, pero que van destruyendo poco a poco la columna vertebral y lógicamente el paciente va comenzando a producir una jiba, una joroba, a medida que va pasando el tiempo, porque va a estar destruyendo la columna vertebral. Ven ustedes la condición del paciente, es un paciente demasiado delgado, ¿no? Prácticamente desnutrido. El diagnóstico epidemiológico. Ven ustedes, la pobreza, la desnutrición, el VIH-Sida, el contacto con personas con enfermedad activa, la edad, sobre todo esto es importante, ¿no? Es en las personas jóvenes. Esta patología se presenta pues en la persona joven, en la cual ustedes ya saben que es una persona joven, delgada, que tiene cejas pobladas y tiene las pestañas largas, ¿no? Es un tipo muy delgado, ¿no? Y generalmente este proceso pues se produce predisponentemente en desnutrición, en enfermedades en las cuales son inmunodeprimentes, ¿no? Entonces, o deprimen pues el sistema inmunológico, linfomas, silicosis, fibrosis pulmonar. En trabajadores de salud también hemos visto que nosotros hasta ha habido médicos que se han contagiado con tuberculosis pulmonar en los hospitales, ¿no? En nuestro hospital ha habido casos también. Digamos, en lo que es la parte clínica, pues hay alta sospecha en pacientes de alto riesgo, en estos pacientes. Y también pues en niños y ancianos, ¿no? Y ya sabemos cuál es el cuadro clínico. En la tuberculosis pulmonar, pues pacientes delgados, tosedores crónicos, y cuando nosotros hablamos de la tuberculosis osteoarticular, generalmente es en el sexo masculino o femenino, es indiferente, pero en la edad es gente joven generalmente, y el cuadro clínico es un aumento del volumen de la articulación con una tumoración que no tiene las características de un absceso biógeno, sino es un absceso blando, blanco, sin temperatura. Por eso llaman el tumor blanco. El diagnóstico que se tiene que hacer, pues, el diagnóstico es clínico, ya a través de un examen clínico. Ningún patrón radiográfico es patognomónico en estos casos, y la resonancia magnética y el TAC pueden dar resultados en procesos iniciales. Sin embargo, el estudio bacteriológico es el importante, ¿no? En esputo, en orina, en líquido cefalorraquídeo, en líquido pleural, en secreción de abscesos o biopsias de tejidos comprometidos. La triada inicial, pues, vean ustedes, al principio hay dolor espontáneo. En los niños se describe un grito nocturno, o sea, de repente el niño está durmiendo y mueve su articulación comprometida y grita de dolor, ¿no? Hay impotencia funcional, realmente no puede caminar, no puede, digamos, hay claudicación en la marcha, o sea, sobre todo cuando están tomadas las articulaciones del miembro inferior. Hay contracturas musculares, pues generalmente los niños están con contracturas de los músculos y tienen las articulaciones en flexión.
Hay posiciones viciosas, atrofias musculares por estupefación de las partes blandas. No es roja ni caliente, es el tumor blanco que les decía, ¿no? Los síntomas tardíos, pues hay un absceso frío, fístulas, deformaciones, rigideces y limitaciones funcionales, acortamientos de los miembros por el mismo proceso de destrucción, e incluso pueden haber parálisis de miembros inferiores en el caso del mal de Potts, que es la tuberculosis de la columna vertebral. Ven ustedes cómo se presenta una tuberculosis, por ejemplo, en rodilla. Ven ustedes qué importantes son estas imágenes acá. Las están viendo, las imágenes estas, ¿no? ¿Las están viendo o no? Cementerio. Ay, Dios. Sí, doctor, sí se observa. Sí se observa. Estas imágenes en sacabocado. Es como si nosotros hubiéramos agarrado como si hubiéramos agarrado una de esas cucharas o que se utilizan para sacar, para servir los helados, y le hubiéramos hecho eso así, ¿no? Al tejido óseo. Ven ustedes, son imágenes en sacabocado, se llama. Pero acá no está, pues, la articulación en sí no está comprometida. Si no, vean ustedes, está comprometido generalmente la parte más altas, ¿no? de la articulación. ¿Y esto por qué? Porque el germen, cuidado, el germen se va a ubicar, no es intraarticular el germen. El germen se ubica generalmente a nivel de la inserción de las cerosas, o sea, de las sinoviales, ¿no? De la inserción de la membrana sinovial. Es donde se va el germen a localizar. Vean ustedes acá, el germen no está intraarticular, sino vean ustedes cómo el germen se ha localizado en la porción extraarticular y donde se está insertando la membrana sinovial. No, en eso hay que tener cuidado. Entonces son imágenes en sacabocado. Vean ustedes acá otra imagen en sacabocado. Acá también tenemos otra imagen en sacabocado. Vean ustedes acá hay una gran imagen en sacabocado, ¿no? Que ha comprometido la región del hombro. Entonces la imagen característica pues es la imagen sacabocado. Este tratamiento de isoniazida, rifampicina, niacinamida y etambutol es el clásico, ¿no? Las drogas que se utilizan pues, durante un año. Y ustedes ya conocen este tratamiento, que es el tratamiento de la tuberculosis. Pero hay otra cosa que yo les quiero decir. Cuando ustedes encuentren un paciente que tiene este aumento de volumen, que es un tumor blando, que no es un tumor que tenga las características de un absceso, por favor, no lo vayan a abrir, no vayan a cometer el error de agarrar una aguja y tratar de sacar este líquido de este tumor. Por favor. ¿Por qué? Porque se ha visto de que estos cuadros de tuberculosis, al habérseles hecho este procedimiento de tratar de evacuar la articulación, porque se pensaba que tenía líquido, han injertado en este proceso de tuberculosis un germen, una bacteria más. Y eso sí que es un desastre, porque es casi imposible tratar. Se ha visto que con este tratamiento de la primera etapa, ¿no? O sea, la primera línea de tratamiento de la tuberculosis, van perfectamente bien estos pacientes. Recuperan su movimiento, disminuyen el volumen y las áreas donde se ha lesionado el tejido óseo, que no son áreas de contacto a nivel de las superficies articulares, se van reponiendo y el paciente va recuperando su movilidad y va recuperando la posibilidad del uso normal de esa articulación. Entonces, mientras ustedes no tengan la seguridad de que eso es un absceso, no lo puncen, no traten de evacuarlo, por favor. Y eso lo he visto yo, una vez he visto a 2 pacientes del seguro que les han punzado para evacuar un tumor blando porque no han tenido digamos, la
finura de saber diagnosticar una tuberculosis. ¿Será porque de repente en los pacientes asegurados, que son otro tipo de pacientes que se atienden, no se ve con frecuencia esto? Pero si nosotros que tenemos experiencia nunca hemos punzado un tumor blanco, sino lo que hemos hecho es inmovilizarlo, evitar que el paciente apoye todo y hacerle su tratamiento de primera línea. Y van excelentemente bien estos pacientes, que lógicamente son considerados en el cuadro primario antes de que haya una destrucción completa de la articulación, pues, ¿no? Como en los casos anteriores que hemos visto. Miren ustedes acá, por ejemplo, en estos casos, pues todavía se puede resolver el problema. Pero cuando ya vemos pues de casos como este, donde ya hay una destrucción del... Bueno, no está por acá, vamos a ver. Vean ustedes, en estos casos ya es quirúrgico, pues, ¿no? El tratamiento, que también lo hacíamos con el doctor David Frisancho Pineda. En estos casos, por ejemplo, ya no hay una destrucción pues, de la articulación. Hay que hacer el tratamiento y ver cómo evoluciona, ¿no? Porque ya no se puede resolver el caso, digamos, porque miren, uno destruido incluso toda la articulación. Entonces, en estos casos, las artrodesis son las que van a primar. Lo mismo en la rodilla, también las artrodesis. Pero acá donde todavía, miren ustedes, no hay una gran destrucción articular, sobre todo las zonas de apoyo, las zonas de presión. Entonces, estos pacientitos van bien porque se van a recuperar estas zonas. Pero si nosotros cometemos pues, el error de no conocer estas imágenes en sacabocado, que se encuentran a nivel de las zonas, sobre todo donde se inserta la membrana sinovial, porque allí es donde se va los gérmenes se van a anidar, los gérmenes, si se quiere decir así, van a formar estas imágenes en sacabocado. Si uno no sabe reconocer esto, pues encuentra un absceso o encuentra un tumor, él va a pensar de que es un absceso y lo va a puncionar. Si no es absceso, pues, porque no tiene aumento de temperatura. Y porque no es dolorosísimo. No es doloroso como un absceso. Generalmente no hay una leucocitosis con desviación a la izquierda, hay una leucopenia, ¿no? Entonces, hay que valerse de todos los métodos de diagnóstico, incluso de la radiografía de pulmón, para ver si el absceso primario no ha originado también una diseminación en otras áreas. Hay que hacer examen de orina, no se olviden de que estas tuberculosis generalmente se van al riñón y van a producir hematurias. Entonces hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico. Bien, hemos terminado la clase teórica. Vamos a